¿Dónde es tu audio? El equipo le... Ahí está ya. Hola. No. A ver, ahí se ve que se prende el micrófono ahí. ¿Sí? ¿Sí se ve? Hola. ¿Sí? ¿Y con qué le cambian la presentación? Luz. A ver, te lo juro. Que nada más lo conecto y ya. Ya lo hay. A ver. Mijo, fuerte y claro. Mía. Mira. Ahí voy. Le quitaron la presentación. Bueno, buenos días. El día de hoy el tema es biómetros oculares, a continuación de la clase de la doctora Midori. Vamos a ver, ya vimos lo que es el ultrasonido, pues ahora vamos a ver la tecnología que utilizan los biómetros ópticos y vamos a ver unos ejemplos de ellos y también sus tecnologías, cuáles son sus ventajas y sus desventajas de cada uno de ellos. Okay. De la flecha. Una flecha nada más. No, pero ahí. Ahora sí. Solo se va. Muy bien, pues bueno, los objetivos que pretendemos aclarar un poco el día de hoy, pues es definir la biometría aplicada a la oftalmología, describir las ventajas de la interferometría óptica versus los otros métodos para realizar biometría en el ojo y revisar los tres biómetros principales más utilizados. Estos son el IOL Master, son el Argos y son el Lenstar. Cada uno pues de diferentes casas comerciales. Sabemos que nosotros trabajamos con lo que es el IOL Master. Nos vamos a enfocar un poco más en este IOL Master para pues intentar aclarar o que cuando tengamos el estudio ya sepamos qué es lo que estamos viendo, qué es lo que estamos interpretando con base a los resultados obtenidos por el aparato. También vamos ejemplo de los cálculos de lente intraocular obtenidos a través de ellos, más que revisar el cálculo, vamos a ver los parámetros que nos dan, vamos a ver lo que significa. Y con todo esto, pues esperamos que aprendamos algo sobre la interferometría y sobre cómo funcionan estos biómetros ópticos. Para empezar, pues creo que es necesario saber qué es biometría. Mucho pues lo decimos, pero no sabemos qué es lo que es. La biometría es el método de aplicar las matemáticas a la biología, no solo a la oftalmología, sino a toda la biología.
Y bueno, ya hablando específicamente de la oftalmología, pues es utilizado para definir variables personalizadas de cada ojo. Estas variables, ¿cuáles son? Pues poder definir el poder refractivo corneal, poder identificar el tipo de medio presente que tenga el ojo en ese momento, poder medir la longitud axial, poder medir la profundidad de la cámara anterior y pues bueno, entre otros valores, también pues los poderes keratométricos como el poder refractivo corneal que ya vimos, entre otros. Eso es la biometría aplicada en la oftalmología. Y bueno, tipos de biometrías. Utilizada, ya lo conocemos, fue el ultrasonido en modo A, ser por aplanamiento, por inyección. Es operador dependiente. Conforme más apretemos el ojo, pues obviamente la longitud axial disminuye, nos va a dar medidas que pues no van a ser muy certeras y funcionales a la hora que escoger el lente intraocular que vamos a implantar. Una ventaja de estos ultrasonidos es que no dependen de la fijación del paciente. Y bueno, ya lo vimos cómo funciona. Mide el tiempo que toma la onda de sonido en viajar de una estructura a otra y regresa y pues con eso hacemos unas espigas y con eso tenemos la medición de la longitud axial, por ejemplo. Ahora vamos a ver los otros biómetros. En estos biómetros se llama la biometría óptica. Hoy en día es el gold estándar, por así decirlo, para la medición y los cálculos de los lentes intraoculares. A diferencia, por ejemplo, del ultrasonido que llega hacia la limitante, mide la longitud axial desde la córnea al epitelio pigmentario de la retina. No necesita contacto con el ojo, por lo que se considera más exacto, no hay esa variable dependiente del operador y es necesario la fijación del paciente. Para esta acción se habla o quien realiza los equipos dicen que el paciente tiene que tener una agudeza visual mejor de 20-200 para poder fijar en el aparato. Al contrario de eso, pues no vamos a tener una fijación y el aparato no va a tomar la medida adecuada. Y bueno, ¿en qué están basados estos equipos? Pues bueno, están basados en algo que se llama interferometría de baja coherencia. Ahorita vamos a intentar describirlo, que son los principios de cómo funciona. Las ventajas de los métodos ópticos, pues ya vimos, es sin contacto, es fácil de usar, generalmente lo opera un técnico o un optómetra. Eso no nos exime de que no sepamos cómo se opera o no sepamos cómo operar el equipo. Y bueno, otra ventaja es que proporciona medidas más exactas en pacientes con silicón o con estafilomas posteriores. Las desventajas, las cataratas muy densas, pues no provocan medidas inexactas. De hecho, el Lion Master 500 tenía un puerto donde se le podía conectar una probeta de ultrasonido para tomar la medición de la longitud axial en cataratas que pues era incapaz de proporcionar una buena longitud axial. Y bueno, también una desventaja, pacientes con padecimientos que provoquen la longitud axial. Ahora, un paciente con una graduación de caso mixto, más 9, una paciente de 55 años que empieza con una catarata nuclear, así de pie. ¿Usted cree que con unas 9 va a tener una visión de 20-200? No. Peor. ¿Dónde? Peor o mejor. Pues peor. Entonces, ¿no le puede hacer un cálculo del F con un biómetro de no contacto? Sí se puede hacer. Lo que hablan aquí más es de la densidad de la catarata. Distinto. Más que por refracción. Por visión. Es por por densidad. densidad. Para que les quede muy claro, porque si no después No lo van a van a conocer. decir en el examen que les van a hacer que un paciente con 20-200 ya no es candidato para un cálculo de lente. Entonces, aquí hay que aclarar que no es la visión, es La densidad. En realidad, con que el paciente perciba luz, con que vea el foco rojo del aparato, con eso tiene ya para tener una sensación. Si ustedes ponen al paciente y le dicen,
¿Ves foco rojo? En el rayo de Martel es un foco rojo que tiene que ver el paciente. La gran mayoría sí, ya con esto bien. La densidad de la catarata obviamente es muy distinta. Entonces, más que nada, ahí hay que poner cataratas densas, provocan medidas inexactas, o más bien Dificultad para la fijación. y se recomienda, según la densidad de la catarata, o sea, una visión de 200, si tienen peor de 20-200, puede ser que no pase correctamente el rayo, por eso es un rayo de luz, de láser. Una opacidad subcapsular posterior da visiones muy malas del rayo con los nuevos equipos. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso cuando den una clase. Siempre hay que distinguir, porque aquí ya con esto, si yo les pregunto, entonces un paciente con una visión peor de 1200 de cálculo de lente, no, y no es correcto. Ok, muy bien. Entonces, pues corrigiendo ahí, es más que nada más por la densidad, no por la refracción del paciente. Y bueno, vamos a ver, vamos a hablar. Estos son la base o el principio de cómo funcionan todos esos equipos. Toma y los maneja y no sabe cómo funcionan, pero pues mágicamente nos da el resultado de medición de los pacientes. Existen varios tipos de interferómetros. La base o el primero de ellos fue el interferómetro de tiempo dominio, que tenía en ese momento dos metas principales. Determinar bueno, hablando de la oftalmología, determinar la profundidad de los sitios reflectantes dentro de una muestra, que este es el ojo, y determinar la reflectividad de los sitios de retrodispersión, también hablando del ojo. Este es un esquema muy sencillo de cómo funciona el interferómetro. Tenemos una fuente de luz. Esa fuente de luz emite un rayo que llega a un espejo que lo separa en dos partes iguales, 50%, 50%. La mitad se va hacia un espejo de referencia y la otra mitad se va hacia la muestra. La muestra pues es el ojo que queremos medir. Estos haces de luz regresan al mismo tiempo hacia lo que es el espejo separador. Y cuando regresan se producen un fenómeno llamado interferometría. Es cuando los dos rayos de luz se vuelven a juntar en unas ondas que son captadas por el detector. Aquí es muy importante aclarar que lo que nos va a ayudar a hacer esa medición es el espejo de referencia, no solo porque pues es como una medida de referencia, sino que este espejo se va a estar moviendo a ciertos megahertz en este caso, y eso va a propiciar que nosotros podamos medir también la onda de luz de una manera pues más exacta. La siguiente. Este es un video, no es de un interferómetro oftalmológico, pero nos puede ayudar un poquito en entender el interferómetro. Entonces le damos play. El lente que se mueve, sino es el lente de acá, el que tenemos de referencia. Los rayos ser medido, regresa, y aquí es cuando se produce el fenómeno de interferometría. Como el espejo les había comentado oscila a una frecuencia constante, pues es medir junto con los rastros de luz que llegan desde el interferómetro hacia lo que es pues, nuestro computador o lo que lo vamos hacia nuestro detector. Ese es más o menos el principio pues, básico como funcionan los interferómetros. Es pues, un interferómetro para medir cosas en fin. Lo más vamos a ver un esquema un poquito más sencillo, más detallado, donde vemos lo que les habíamos comentado. Sale una luz de baja coherencia, llega al separador de luz, uno va hacia el espejo de referencia y otro va hacia la muestra. Cuando regresan, se produce el fenómeno que vimos que se llamaba interferómetro. Ese fenómeno pues va hacia el detector por medio de estas ondas pues lo sustituye y con un computador pues da los resultados de las longitudes axiales que queremos, pues básicos, muy básicos de cómo funciona la interferometría aplicada a
a los cálculos, a los diámetros oculares. Ese que vimos es el tiempo, porque lo que se calcula pues es el tiempo y la comparación entre el tiempo del espejo de referencia a la muestra. Eso es de luz, son los que nos van a dar las mediciones. Aquí tenemos otro que es otro de baja coherencia, pero es el nombre lo dice, ahorita vamos a ver por qué es espectral. Reemplaza por un espejo moviendo, ya las longitudes de onda de este espejo no se van a medir. Y el brazo detector se cambia por un espectrómetro. Este espectrómetro, ¿qué va a hacer? Pues va a dividir los rayos de referencia como de la muestra. Entonces tenemos que el rayo de luz sale, se divide por 50-50, uno va hacia el espejo de referencia, otro va hacia la muestra y regresa a esta parte que quedamos que es un espectrómetro. Este espectrómetro pues consta de una rejilla de difracción, va a difractar los diferentes espectros del rayo de luz y los rayos de luz que interfieren son dispersados de esta manera para ponerle los datos junto con una fórmula. Fournier, esta habla sobre la capacidad de los diferentes haces de luz. Entonces, dependiendo del foco que estemos utilizando y dependiendo de lo cómodo el rayo de luz en este espectrómetro, pues los va a hacer mediante matemáticas por un patrón de diferenciación donde vamos a obtener pues las medidas. Yo sé que es un poco complicado, no sé si alguien leyó un poco del tema también, quiera aportar o mejorar, ¿no? Está explicando la diferencia entre los dos test, el que es time domain o líneas de tiempo y el que es espectral. Son los dos tipos, bueno, tres con los profesores, pero son los dos más comunes que ha habido para los OCTs que ustedes nos mandan para cuestiones de retinas. El Stratus, el de los primeros OCTs que hubo comerciales, era de tiempo, el domain, y esos tenían una resolución y una calidad de imagen minimal. Después ya cambiaron a esto, explicarlo, hablando entonces, pónganle mucha atención porque esto también es parte de una explicación muy buena en relación a la tecnología OCT, como fue el Stratus, como ahora es Zero, RTU, entre otros. Y está la verdad también explicado con todo lo que es un diagrama. Y aquí la única cuestión de esto es que la formación de Fourier o la fórmula de Fourier lo que hace es que convierte lo que es, llamémosle, la luz, el resultado espectral, lo convierte en una gráfica. Okay. Digamos lo único así más para que quede más claro. Sí. Toda la transformación matemática de unas ondas de luz hacia una imagen, que puede ser el OCT o que puede ser la gráfica en sí. ¿Okay? Sí, digo, ahí leyendo de todo esto, son libros de física muy grandes que para entenderlo creo que lo que tenemos que leer más que los que vienen en los libros de oftalmología. Pero sí, la fórmula de Fournier es junto con otra fórmula, creo que, bueno, algo con que no me acuerdo cómo es. Simplemente cambia de un resultado llamémosle de luz. Son como matemáticas internas que tienen cada equipo según el tipo de rayo que se vaya a emitir. A hacer. Es una fórmula para cada máquina porque eso no solamente es una tecnología, es física. Sí. Muy bien. Este es el interferómetro de tiempo, de dominio espectral. Y bueno, vamos a utilizarlo, vamos a ver cómo funcionan los más nuevos, que son los de swept source o punto de barrido. Esto se aplicó por primera vez en 1997 para una biometría ocular e imágenes de un OCT. Era como la competencia o el siguiente paso del dominio espectral. Y bueno, tal característica
En vez de tener un solo haz, como vimos en los pasados, y como vimos en el anterior, que era el de dominio espectral, aquí los rayos de luz ya están, ya están en un espectro diferente, entonces no llegan a un espectrómetro para dividir los rayos de luz, sino que aquí ya salen diferentes rayos de luz. Estos rayos, que son varios haces, llegan a aquí lo mencionaban como un tubo de fibra óptica. Es el mismo principio, lo vuelve a partir en dos. Uno que va hacia el espejo de referencia y el otro va hacia un circulador que va hacia la muestra. Cuando los rayos de luz regresan, son captados también como fibra de luz para que son recolectados. Estos son conjugados ahora sí lugares de luz y pasan a ser descritos como de esta manera. Y de la misma forma como lo dijo el doctor, pues por medio de la, no sé si fórmula de Fourier, pues son interpretados ya ahora sí para poder medir las diferentes partes del ojo. Entonces, la diferencia principal es que aquí tenemos que hacer la difracción. Eso ahorra tiempo, es mucho más rápido y a la hora de recorrer el rayo hacia esta parte, pues ganamos tiempo, ganamos especificidad de los tejidos y nos va a dar incluso pues imágenes más exactas y pues también se supone que medidas más exactas y más rápidas de lo que es el ojo. SwepSource, pues como dijo el doctor, los primeros de tiempo de dominio tardan muchísimo o hacían muy pocos escaneos. El SwepSource como 100 es más rápido y más detallada las imágenes. Aquí es muy importante porque son con lo que o bueno, al menos dos de los biómetros utilizados están utilizando el espectro, pues, los calculadores de lente intraocular actuales, que son, bueno, dos de ellos que ahorita los vamos a revisar. El primero que vamos a revisar, pues es el IOL Master, fue presentado en 1999 como el primer biómetro óptico no invasivo. Trabajó bajo los principios trabaja bajo los principios de interferometría de frecuencia baja con un láser infrarrojo con una longitud de onda de 780 nanómetros. Aquí estamos hablando del primer IOL Master. Otorga mediciones de la longitud axial, de la curvatura anterior de la superficie corneal, la medida de la cámara anterior, la profundidad de la cámara anterior y el diámetro white to white. Un problema que se tenía con esto pues era la dificultad de la penetración en cataratas muy densas. Por eso es que en el primer IOL Master pues agregar un puerto para poder conectar una probeta de sonido y así agregar ese dato hacia las fórmulas que presentaba. Y más estos datos, pues se supone tenían una medición un poco más exacta que cuando no podía pasar las cataratas. Hablando ya del IOL Master 700, pues utiliza la tecnología que acabamos de ver al final, la tecnología de fuente barrida, SwepSource. Luego logra una penetración de catarata del 98%. Eso es lo que en los estudios sonido, pero todavía queda pues, gente por ahí que no puede pasar las cataratas, pero bueno, ya se reduce considerablemente. Y bueno, ¿qué más? Como es un OCT de fuente barrido, me ofrece una imagen completa que muestra detalles anatómicos del ojo en un corte longitudinal a través de todo el ojo. Ya lo conocemos y creo que tengo una foto por acá. Bueno, nos proporciona tanto de la córnea, la cara anterior de la córnea, la cara posterior, proporciona también una mirada hacia lo que es la fobia. Una de las tecnologías que desarrolla IOL Master es el checador de fijación. El checador de fijación, debido a la capacidad, como ya vimos, que tiene este aparato de realizar OCT, se permite observar la fobia para asegurar que estamos bien fijados en el paciente. Permite identificar patologías que pueden comprobar posteriormente. Puede haber agujeros maculares, membranas epirretinianas, degeneraciones maculares, que bueno, aquí con una definición pues bastante diferente a lo que es el OCT, pero aquí nos vamos a llevar la sorpresa y en el OCT pues ya lo vamos a poder
Otra de las tecnologías que tiene, pues es la keratometría total. Es uno de los productos como estrella que lanzó 300. Y bueno, varios estudios han confirmado que la magnitud del astigmatismo corneal posterior y la orientación del eje no pueden predecirse adecuadamente, solo la curvatura en el que se basaban para hacer este tipo de predicciones de la curva posterior de la córnea. Creo que es el ojo de Bunksman, algo. Pero bueno, ese ojo pues era esférico. Ya vimos, pues no todos los ojos son esféricos. Y perdón. Y se basaban en eso, entonces no eran mediciones exactas, entonces pues creció la necesidad de tomar la medida de la curvatura posterior de la córnea. Se han creado regresiones, normogramas, modelos oculares para predecir el astigmatismo de superficie posterior y optimizar el cálculo, pero estos métodos se basan en predicciones matemáticas. Una realmente medición de la curvatura total de la córnea posterior. La keratometría total fue desarrollada por Zeiss, considera el grosor y la curvatura corneal tanto anterior como posterior. Se han utilizado mediciones para incorporar esta keratometría fórmulas, obteniendo la fórmula Barrett-TK Universal, que se supone que se desarrolló junto con Zeiss, y con la obtención de esta keratometría total, que en la hoja de impresión de los datos del paciente, cuando ya tenemos el cálculo, pues nos va a dar dos apartados, uno con keratometría total y otro con... Otra de las tecnologías que el Lion Master presenta o desarrolló y que no tiene ninguno de sus competidores es esta keratometría telecéntrica. Se me hizo que es de los mejores buena incorporación. Analizar un patrón de luz en CO2 que habla por la superficie corneal anterior. Son 18 puntos de luz en una área formada hexagonalmente, 2.5 milímetros de ángulo a 14 grados. Se demuestra que las mediciones son repetibles a pesar del entrenamiento del operador. Aquí vamos a ver más o menos cómo variación. Se fija cómo están centradas y cómo no están centradas dependiendo de la distancia que tenga el aparato hacia el ojo. Esto es lo que quiso eliminar Zeiss, geometría telecéntrica, y pues lo logró. Aún así nosotros estamos lejos, estamos cerca, los puntitos van a estar ahí, no se van a mover y pues va a dar pues una idea un poco más exacta. Ya hablando de ejemplos, esta es una hoja que nos da lo que es el Lion Master, una hoja de cálculo de lente intraocular. Tiene varios datos que pues tenemos que conocer para pues tomar las medidas exactas del paciente. Aquí arriba, pues en esta parte nos va a dar los datos del paciente, nos va a dar la edad, nos va a dar la fecha de nacimiento, muy importante para corroborar. Y no se puede hacer zoom. Bueno, este es ojo derecho, ojo izquierdo. Aquí nos dice qué fórmula vamos a trabajar o en qué fórmula está trabajada. LS, alguien, bueno, no sé, me imagino que todo el mundo ha tenido alguna hoja de estas en sus manos. ¿Alguien que sepa qué es LS? Lens status, esta es la refracción, el LBC. Ajá, bueno, en las páginas de Zeiss no lo describe nada, lo ponía solo como procedimientos anteriores. La refracción son datos que nosotros metemos, el estado del vitro, del paciente, y ¿alguien sabe qué es? Es el astigmatismo producido por el cirujano. Pues bueno, cada cirujano supongo o lo planea o tiene que ser. Todos estos de aquí, bueno, pues son las medidas que nos hacen el Lion Master, nos dan la longitud axial con una dirección estándar 5 micras, nos da una distancia o profundidad de la cámara anterior y nos da un aproximado del grosor del cristal. ¿Por qué le digo aproximado? Porque, bueno, en un estudio que se comparó, el Lenstar es el que tiene la capacidad de medirlo de manera más exacta, sin embargo, pues, todos
los biómetros hacen los cálculos. Aquí abajo tenemos el white to white. Y bueno, aquí tenemos lo que son las queratometrías, la más plana, la más curva, el promedio entre ellas y el delta K. El delta K pues no es nada más que la diferencia entre ellas dos. Tenemos aquí abajo lo que es el cambio que hizo Sykes con las queratometrías totales. En este caso específico, totales tanto como las teníamos en K1. Estuve rompiendo la cabeza. Porque no hay, no existe una córnea De 37 y la diferencia entre la K y la TK, en la fotokeratometría va a tener una cierta diferencia en la keratometría normal pero muy bajo. por lo de la cara posterior. Pero eso porque estamos para ser representativos, sino que el Sykes comete este tipo de errores a propósito, pues son paréntesis. Cuando sacan el arteo 800, ponen la imagen del OCT, el recuadro del OCT del scan, en papel, en nervio óptico, y la imagen que está graficando esa imagen. Lo ponen, o sea, siempre hacen este tipo de errores como para demostrar que la mayoría de los doctores ni siquiera se fijan en eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí dice la K1 44-47 y la K2 37. Entonces, como el 90% de los oftalmólogos no estudian, ya hablando de oftalmólogos, no de ustedes, para que no se sientan. Exactamente. Entonces, en una convención, en el Congreso Nacional, por ejemplo, va el oftalmólogo y, oye, a ver, cuéntame el total keratometry. Entonces, el especialista todavía hace más menos al médico. Ah, mire, doc, lo que pasa es que este paciente es operado de láser o de keratotomía radiada. Entonces, mire, si nada más nos guiamos por las keratometrías, vea. Y si nos guiamos por la TK, nos da la realidad. Entonces, ¿el médico qué va a decir? ¡Wow! ¡Qué fregón! Pero, repito, no estudio. Pero esto es a propósito, nada más para fregar a los oftalmólogos. O sea, es la realidad, ¿ok? Y del modo LBC que nadie dijo es Laser Vision Corrected. ¿Ok? Sí, sí lo dije. Okay. No se escuchó hasta acá. Una disculpa. Muy bien. Perdón, si quieres me salgo. Siguiendo aquí tenemos los lentes que o los que pedimos ingresar. La fórmula otra vez se repite, Barreto Universal 2. Podemos poner diferentes lentes. Sin embargo, aquí hay pues una K y aquí hay una TK. Entonces, en un cálculo normales, como si no tuviera, pues, como si no tuviéramos la opción de poner las keratometrías totales. Y si se fijan, si hay un cambio, pues algo significativo utilizando TK y K. Entonces, siempre que vayamos a elegir un lente, pues tenemos que ver si vamos a usar las keratometrías totales, una forma, un paciente ya tratado con láser, o vamos a usar con Barrett TK. Y bueno, pues poner atención nada más a esas partes de ahí. Bien, en pantalla nos da otro tipo obviamente nos da también las podemos imprimir, lo que es la fobia, el white to white y la keratometría telecéntrica, como ya lo habíamos visto. Y bueno, nos da las keratometrías totales, si se fijan pues en esta entre las K y las TK. Y también nos da las keratometrías posteriores. Como ya dijimos, pues no son tan exactas, pero son más exactas que todas las medidas pasadas que teníamos para medirlos. Pero pues nos puede dar bastantes datos en la imagen del computador. El ángulo capa también es capaz de dárnoslo por la fijación.
entre el eje visual y la pupila. El IOL Master tiene la posibilidad de interpretarlo y los lugares, bueno, nos tenían un consejo de expertos según lo que es SAIS, que el lugar adecuado para colocar los lentes premium asféricos, difractivos o tóricos, es en la mitad entre el eje visual y el centro de la pupila. Chung White, algo así. Mayor a 0.100 milímetros puede provocar halos en los pacientes. Entonces, la manera de cómo interpretarlos, uno va a estar en el eje Y, otro en el eje X, y bueno, hacemos la medición de los grados desplazados, como en este paciente, esta imagen está un poquito desplazado superior. Y bueno, hablando de lo que es el Argus, es esto utiliza la tecnología de los CT, junto con la tecnología de coherencia, interferometría de coherencia baja, y es de la casa que acaba de comprar en 2019, presentado por una empresa que se llama Movu, y bueno, no tenía mucho porque el sistema o la suite que tenía, el software, pues no era muy bueno o no era muy amigable con los usuarios. Sin embargo, que ellos tienen, la conexión con sus microscopios, sistemas con los que ellos trabajan. Bueno, se dice, no está comparado, vamos a ver unos estudios, que tiene mejor capacidad para toma de la longitud axial, 10 veces más que en sus competidores. El Argus pues no utiliza ninguna otra tecnología, geometría total o geometría telecéntrica, entre otros. Nos otorga unas medidas, lo único que hace es medir espacio por espacio adentro del ojo, o sea, segmentado. Nos mide lo que ya conocemos, la longitud axial, el grosor de la córnea, la profundidad de la cámara anterior, el control el grosor del lente, el tamaño de la pupila, el white to white, el meridiano más curvo, el meridiano más plano, y nos da pues el astigmatismo. Entonces, ellos promocionan como una verdadera longitud axial, por la forma en que ellos lo miden de manera segmentada. Ese es como uno de sus pros al momento de quererlo comprar. Aquí hay un estudio que se hizo una comparación entre el Argus y el IOL Master 700, un estudio retrospectivo con 106 ojos, se evaluó utilizando los dos equipos por el optómetra o el operador, y la medida de los pacientes fue la edad media de 61.5 años, se excluyeron patologías o cirugías refractivas, y la longitud de acción fue comparable en ambos, no mostrando superioridad de cortes segmentados, bueno, con la tecnología de cortes segmentados de lo que es el Argus. Entonces, pues no, por más que lo digan, pues no hubo una mejora. Pero si ganó el Argus ahí. No, lo que dice el la tasa se dice 99 en el IOL Pues es estadísticamente significativo. y 100% con pero Hay que seguirlo, doctor. Hay que quedarnos mal de William. sí, una comparación. Se comparan los equipos. Que demostraron superioridad de adquisición de la biómetro basado en interferencia y coherencia baja. Y pues otra vez es otro estudio donde no me muestran y bueno, otro equipo también muy... Antes de que cambie el tema, ¿cuál es la diferencia entre, o sea, de mediciones? Fíjese muy bien, no del equipo, ni de color, ni de forma, ni nada. De mediciones entre el IOL Master 700 y el Argus. El Argus, regrésese unas 2 o 3, donde viene ese.
Fíjese muy bien. Viene longitud axial, grosor corneal, cámara anterior, grosor del cristalino, tamaño de pupila, blanco a blanco, las queratometrías, pues la curva y la plana, y obviamente el resultado que es el astigmatismo. ¿Qué falta que no mide? Y ese es un dato muy importante, a diferencia del IOL Master y del Luster. Es correcto. Es correcto. La cara posterior de la córnea. Es un dato muy importante. Porque si en teoría van a querer ser cirujanos premium, se tienen que fijar en la cara posterior de la córnea. Que es más mito que realidad. Cuando nos va muy bien, no nos acordamos de la cara posterior de la córnea. Cuando ponemos un lente tórico y no tenemos el resultado que nosotros queremos, le echamos la culpa, es cuando nos acordamos, a la cara posterior de la córnea. Entonces, obviamente esto la casa comercial, yo creo que en algún update lo va a poner. ¿Por qué? Porque así se gastan una cosa y ya ves que empieza a despegar, ahí les va el update a $10,000. Entonces, aquí, obviamente, eso es muy importante cuando analizan un equipo, la compra de un equipo, ver o sea, los costos y sobre todo qué da uno y qué no da el otro, o si los dos son muy similares, pues conviene más. Si en teoría viene uno que tiene más fórmulas y que además mide la cara posterior y uno que viene un poquito más cerrado porque es de una sola marca, pues hay que valorar eso. Pero la diferencia grande es que largos no da cara posterior de la córnea. Entonces, para eso necesitarían un topógrafo que sí les mida la curvatura posterior. ¿Ok? Hablando de topógrafo, acá la última actualización del IOL Master 700 permite realizar una topografía central, que es nada más pues de referencia. Bueno, el Lenstar es basado en el concepto de reflectometría, más que interferometría, es el primer biomedicina de una forma exacta, o así mencionan ellos. Y entre los parámetros que miden, pues está la longitud axial, el grosor de la córnea, la profundidad de la cámara anterior, la profundidad de la cámara posterior, el grosor del cristalino, la wide y el diámetro de la pupila. También hay opción de realizar una keratometría de doble zona con 32 puntos de emisión topográfico. Este es con el TICO. Se va a conectar al aparatito. Tiene anillos de Plácidos. 11 anillos de Plácido y pues nos va a dar un eje de la locación de un eje de la topografía pues mejorada, más exacta. Ya es un instrumento que se le añade al aparato. Este es un ejemplo de una hoja de cálculo del Lenstar. Si se fijan, no tenemos ninguna otra medida como las que tenemos en el IOL Master. No tenemos la TK, no tenemos creo que ni la Delta TK, o por ahí está, digo, la Delta K. Pero bueno, nos da la longitud axial, longitud de el grosor corneal, el tamaño de la cámara anterior, la longitud axial y las queratometrías. Y bueno, con base a las fórmulas que nosotros escogemos, pues ya nos da la opción de los lentes. Creo que pues de no es mucho que... No sé si... ¿Alguna duda, alguna pregunta? Estaba leyendo que el año pasado, pero no especificaba que sea. Empezaron las mediciones del endotelio corneal hasta el FR. Y el Argos y el Lenstar siempre salen del epitelio corneal. Mi duda es, no sé si el iPasto 700 ya haga la medición desde el epitelio. Según yo, el IOL Master lo hace desde el epitelio hasta el... De epitelio corneal hasta el epitelio pigmentado de la retina. A la medición, aquí hay cierta confusión. Pongan el ejemplo del IOL Master 700, por favor. Ese.
¿Le puedo hacer zoom donde están los valores de biometría? Ahí. Este equipo mide desde el epitelio hasta lo que es el epitelio pigmentario, ¿ok? Por el tipo de tecnología, porque mide la cara anterior y la cara posterior de lo que es la córnea. Aquí el doctor no lo puso, pero el Lion Master puede imprimir otras dos hojas, ojo derecho o izquierdo, donde viene lo que es la topografía, donde vienen los valores de la descentración pupilar, que no es totalmente el ángulo capa, la potencia de la pupila, etcétera, etcétera. Entonces tienen dos opciones. Este equipo, la profundidad de la cámara anterior, efectivamente la mide desde lo que es el epitelio hasta la medición, perdón, desde el epitelio hasta el EPR de lo que es la longitud axial. Pero la profundidad de cámara anterior sí está desde el endotelio hasta lo que es la cara anterior del cristalino. Los demás equipos tienen digamos, un doble trabajo. Miden la paquimetría central y miden desde el epitelio hasta el limitante o epitelio pigmentario. Y le restan la paquimetría central para deducir lo que es la cámara anterior. Entonces, por eso hay muchas fórmulas que le llaman de inteligencia artificial, como la PERL-DGS, como la LADAS, etcétera, que para medir la profundidad de cámara anterior les piden también la paquimetría central. Entonces, supongamos, ese ejemplo, tenía 4.03 la cámara anterior, y supongamos que la córnea mida 555 micras. A 4.03 milímetros le tienen que restar 555 micras para tener en realidad la profundidad de cámara anterior. Y si por X o Y la medición de la paquimetría no estuvo correcta porque la hicieron con ultrasonido y el técnico o ustedes estaban muy temblorosos porque tomaron café, no les va a dar perfectamente central. En cambio, dale una más, por favor. Sí. Ahí está. En cambio aquí, por ejemplo, tiene lo que es la longitud axial. Lo que es la longitud axial, lo que son keratometrías normales, keratometrías totales, las posteriores, que pues esta siempre recuerden va a ser negativa, ¿ok? Independientemente porque estamos midiendo la cara posterior. Súbale un poquito. Aquí viene lo importante. Profundidad de cámara anterior, grosor del cristalino, que pues fíjense cómo son valores muy anormales. ¿Por qué? Porque son ejemplos de la casa comercial, como para hacerlo más, ¿cómo les digo? Pues más llamativo. Es como cuando vamos a comprar un carro, nos van a poner siempre el carro el más arreglado, acá una Land Rover subiendo el Everest. No sé, yo quiero eso. Y cuando van y dicen, no, es modelo ilustrativo, ¿no? Se nos olvida leer las letras chiquitas. Entonces aquí viene lo que es CCT, que es la paquimetría central. Central Corneal Thickness. Doctor Corneal Central, para los que no sabemos inglés. 475 micras, grosor del cristalino de 2.85. Fíjense cómo esto y esto no es lo mismo. O sea, son imágenes nada más y datos porque las compañías se burlan de nosotros. Si nosotros queremos esto, pues imagínense, este paciente en realidad hay que tener mucho cuidado si fuera real. Fíjense muy bien. Súbale un poquito, Doc. Eso. 44.55 de K1, 44.85 está correcto, hay muy poca diferencia, 46.90 y 47. Aquí estamos muy, digamos, bien, hasta lo que es el eje del astigmatismo. Pero esto equivaldría, es una córnea muy curva, o más curva, pues. ¿Vale, Doc? Otra vez. Más bien, bájale. Ahora,
Esto, en pocas palabras, si yo veo esto, habría que descartar una cirugía refractiva previa. Córneas curvas y un grosor corneal central más delgado. Descartar, no estoy diciendo que el paciente esté operado, pero el jueves el doctor Brad va a dar la clase. Esto es lo que el jueves más o menos cómo entender un cálculo de lente. Fíjense, con los puros datos, con los puros números, que esto es la fregonería que nos dan todos estos equipos, en general, todos. Lenstar, Argos y IOLMaster. El más conocido, el que tiene más tiempo y el que tiene más, llamémosle tecnología según la casa comercial, es el IOLMaster. ¿Por qué? Por cómo hace el barrido y por la imagen muy bonita que nos da, que esto es como un eco B. ¿Ok? Pásenle al anterior, por favor. ¿Cómo le hiciste eso? Y hágale zoom, pero ya, ok. Esto va a ser clase del día jueves, donde la doctora nos va a explicar muy fregón cómo entender un cálculo de lente, todo, desde el target refraction, todos los valores, pero lo que yo les digo, ustedes tienen que conocer todo lo que es la realidad. Una de dos, si yo tuviera este cálculo así como me lo están poniendo aquí, o me lo inventaron, pero para eso tendría que tener el asterisco. Súbale, Doc, hasta acá. Bueno, pasa. El IOLMaster tiene, aquí abajo nos dice, cuando tiene asterisco, como aquí, es que es algo que se colocó manual. Cuando tiene signo de exclamación, es que son valores según el equipo limítrofes o apenas la imagen. Y cuando cuando sale un guión en el resultado, quiere decir que no se puede hacer edición. Entonces, si yo tengo esta gran diferencia entre uno y otro, que hay algún error. ¿Ok? Porque aquí exactamente. Entonces aquí, si se imprimieran las otras hojas, las que regularmente no se imprimen por codos, pudieran ver la imagen de la keratometría, ponga la otra imagen donde salen las mediciones. Bueno, aquí lo está tapando. Aquí pudiera haber algún problema. ¿Ok? Pero de todos modos todo lo hacen en una misma medición, tanto la K como la TK. Entonces tuvieran que salir ambas distintas. No tienen siempre que ser consecuentes. ¿Ok? Pero eso ya el jueves no lo van a explicar. En relación a lo que es el árbol, no encontró resultado. No, de largo me costó mucho trabajo encontrar una hoja imprimible. Había en pantalla, pero se veían muy bueno. Es un resultado similar al Lenstar, pero les ponen más gráficas, el ojo y todo. Es como si se metieran al calculador de Alcon, que es en pocas palabras la de Barrett, ¿no? Pero comprada por Alcon. Entonces, son más imágenes, es como para planificar una cirugía más que nada tórica, más que de tipo cirugía pues normal, no tórica. Y la de Lenstar, la última, nada más para explicarles una cosa. Okay. El Lenstar tiene su propia plataforma. Es Hackstad, quien el principal promotor de este equipo es el Dr. Warren Hill.
Entonces, cuando todo está basado en una sola persona o en una sola marca, obviamente le van a dar prioridad a ciertas fórmulas de ciertos lentes, como les expliqué la vez pasada. Existe lo que se llama optimización y existe otra cosa que se llama personalización. El IOL Master, a pesar de que es de la casa comercial Zeiss, es neutral con el resto de los lentes. Ustedes los pueden cargar y ustedes pueden modificarlo al gusto personal. El Argos va a tener mayor predilección, obviamente, por sus lentes y va a tener la conectividad exclusiva con todo lo que es el Link, con el Luxor, con los equipos pues propios de Alcon, y el Lenstar. El problema es que tiene una plataforma única, que tiene también cierto convenio con Alcon por los lentes, porque los principales estudios que se hicieron con Lenstar fueron hechos con el IQ. Entonces, el lente más optimizado en el Lenstar es el IQ. Eso también hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si uno ve los parámetros de lo que es la constante del lente IQ, van a ser ligeramente distintas al resto de los equipos por la plataforma y porque el doctor Warren Hill, con todos sus estudios muy amplios, dijo, la mejor fórmula o la mejor constante para este lente es tal para este equipo. Entonces, cuando tenemos un equipo como el Lenstar, tenemos que estar supeditados a eso. Como, ¿quién de ustedes conoce la plataforma Uli o la página Uli? Bueno, esta página la creó el doctor Wolfram Haikers, que no era oftalmólogo, yo hace como 2 o 3 años. Y gracias a él se hizo el IOL Master y gracias a él se hicieron las conversiones de las constantes a las diferentes fórmulas. Entonces, él tenía la página ULIP, todavía existe, pero el problema es que él era el único que podía optimizar los lentes. Él se metía y él hacía todos los cambios. Esa página creo que lleva más de 7 años que no se optimizó porque fue cuando el doctor cayó enfermo y pues ya lo pudo hacer. Y ahorita hay otro que se llama IOL-CON, que es la nueva versión de la ULE. Quién sabe quién lo desarrolla, pero tiene algo que ver. El problema es que las constantes son muy distintas a como la página de ULE. Entonces ya uno ya sabe qué tanto cargar, porque pueden haber variedades. El IOL-CON funciona como Wikipedia. Ustedes se pueden meter y ustedes pueden ingresar datos que obviamente pueden ser revisados por X persona o compañía. Pero si de ustedes 20 agarran un lente, los 20 le ponen que la constante cambia a 0.5, entonces pueden hacerle caso y en vez de decir 119.5, van a poner 119.4, por ejemplo, porque usted, o sea, es un número significativo para ese lente. Entonces, puede ser que no sea tan real, hay que tener mucho cuidado. Entonces, los equipos, esto lo explicó, no me acuerdo si el doctor Gustavo que la vez pasada, que efectivamente no es que un equipo tenga una función mejor con una fórmula o con un lente. La ley no lo deja. Simplemente el equipo viene optimizado para tal fórmula y para tal lente, ¿no? Como decir, el carro trae para tal gasolina, se puede poner la otra bajo su riesgo. Entonces, digamos que los 3 son igual de buenos. Lástima, Doc, que no puso ejemplo de largos, porque largos, la diferencia que le da es que mide lo que es ángulo, no mide la cara posterior, pero sí mide los ángulos para los famosos lentes fácticos. ¿Ok? Entonces, son ejemplos, cualquiera de los 3 son equipos muy buenos. ¿De qué depende? Del presupuesto, del lugar donde trabajan y pues cuál es el que más le crean y sobre todo el servicio técnico que les den las compañías. ¿Ok? ¿Alguna otra duda para el doctor o para mí? Bueno, Doc, lo felicito. Explicó muy bien todo lo relacionado a lo que es la tecnología OCT.
Aquí lo único que le faltó fue el ejemplo de largos. Si lo pudiera buscar, doctor, poner, sería muy bueno. Esto es, hay en internet, ponga Argos IOL y le va a salir varios de la misma clase, ¿ok? Porque el chiste es que no solamente sepan leer un solo cálculo, que sepan diferenciar los principales calculadores que hay y sobre todo que sepan los valores reales del ojo. No es el equipo, es el ojo. Tienen fíjate, todos los equipos, hasta los que son de longitud, los que son de ultrasonido, longitud axial y cavidades, que necesitan queratometrías. Entonces, ustedes saben lo correcto o el promedio, poder diferenciar inmediatamente ya las cuestiones que no están alteradas por una cirugía o por la mano. ¿Ok? Bueno, ellos estaban ya el resto de equipos quirúrgicos. Fíjate,